nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Importante y fundamental para hacer el homenaje que estamos rindiendo a los 29 años de nuestra Constitución Política de Colombia. Hoy es un honor tener a una invitada tan especial como Luz Mary Panche, porque es una de las personas que más ha trabajado y una representante muy importante de la lucha por los derechos indígenas y sobre el medio ambiente. Entonces, Luz Mary, es un honor tenerla acá con nosotros. Está con nosotros Humberto Izquierdo, gran abogado de Al Centro. Y como ustedes ya saben, Al Centro es el centro de pensamiento en donde debatimos ideas, hacemos propuestas, miramos el futuro y ponemos las soluciones a temas de actualidad. Y en esta ocasión terminamos nuestro homenaje con Luz Mary Panche en esta importante serie de celebración a nuestra Constitución. Entonces, sí, yo quisiera preguntarle generalmente hacemos una introducción de nuestros invitados, pero quisiera hoy que Luz Mary nos cuente quién es ella, dónde está en este momento, desde dónde se está conectando para saber y para que toda nuestra audiencia sepa quién es Luz Mary Panche. Buenos días, Luz Mary. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación nuevamente a este espacio de Al Centro. Saludarlos fraternamente acá con el permiso y con el saludo de nuestras autoridades indígenas y de nuestros ancestros y mayores en este territorio de la Amazonía. Bueno, yo soy Luz Mary Panche Chocue, del pueblo Nasa. Estamos acá en San Vicente del Caguán. Hacemos parte de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente y la asociación hace parte de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas COMPI, que a su vez precisamente por el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, pudimos participar en la construcción del capítulo étnico que hoy hace parte del acuerdo, hace parte de la Constitución, y soy en este momento delegada por la Coordinación Étnica Nacional de Paz en Paz. Soy integrante de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en los territorios colectivos de los pueblos indígenas y del pueblo afro aquí en el país. Tengo también en mi caminar, fui la primera defensora comunitaria que tuvo la Defensoría del Pueblo. Estuve 10 años con la Defensoría del Pueblo. Ese fue una escuela, un aprendizaje muy importante en esta tarea de defender los derechos humanos, civiles, políticos, etcétera, los derechos de los pueblos indígenas y de conocer, ¿no?, en el territorio y aprender con las comunidades sobre toda esta situación que ha venido afectando especialmente a los pueblos indígenas, a las comunidades afro, a las comunidades campesinas con las que también hemos podido compartir en diferentes regiones del país. Y actualmente, desde hace ya más o menos 10 años, permaneciendo en la región de la Amazonía, especialmente en el departamento del Caquetá, pero recorriendo esa bella región de la Amazonía para también hacer defensa, ¿no?, del territorio amazónico que está tan afectado en este momento. Así de manera general, pues contar un poco de ese caminar en la defensa de los derechos y de la vida y del territorio. Maravilloso, maravillosa presentación. De verdad, un honor tener una mujer tan representativa en estos temas. Y pues ya usted tocó el tema pues de la Constitución, pero nos vamos a iniciar un poco con hace 29 años en la Constitución de 1991. Y
la puesta en vigencia de esa nueva constitución política colombiana en julio de 1991, con esto comenzó una nueva era para los indígenas del país. Como usted sabe y todos saben, hubo tres constituyentes representantes de los pueblos indígenas, y la Asamblea Constituyente incorporó también amplias disposiciones sobre el derecho indígena en este texto constitucional. ¿Cómo ve usted ese nuevo capítulo que se abrió en 1991 para los derechos de los pueblos? ¿Cómo lo ve 29 años después? Mira, para nosotros todo lo que sucedió en ese año 1991, digamos, es un hito, ¿no? En el caminar, en la memoria de los pueblos indígenas en particular. Antes del 91 solamente teníamos los pueblos indígenas el reconocimiento a través de la Ley 89 de 1890. Era el único, digamos, la única norma que regía y mencionaba un poco este tema de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y no, teníamos ahí que esta norma, que era la única que nos visibilizaba, porque el resto de cosas era una invisibilización total, ¿no? Nosotros decimos, antes del 91 éramos totalmente invisibles en la vida política del país. Después del 91 empezamos a ser parte y a visibilizarnos en el contexto nacional como pueblos originarios existentes. Y recordar que la participación pues estuvo también primero por, digamos, la situación represiva que teníamos en ese momento a raíz de todo este proceso que le llamamos liberación de la madre tierra, porque no teníamos tierras, a pesar de que somos los dueños originarios del territorio americano. Nuestros territorios habían sido reducidos a resguardos, y estos resguardos, algunos de título colonial, de origen colonial, pues también habíamos sido despojados de las tierras, y estábamos habitando muchas de nuestras familias en fincas de terratenientes, no en haciendas. A partir de esta situación, recordemos que también tuvimos que tomar las armas, se creó el movimiento armado Quintín Lame, y es a partir del 91 que también, con la participación de los excombatientes de ese movimiento armado indígena, también logramos abrir ese espacio ahí para poder ser reconocidos en la Constitución. A partir de la Constitución del 91, pues Colombia se reconoce como un estado multiétnico y pluricultural. Yo creo que esa es una de las ganancias políticas que ha tenido el movimiento indígena y étnico en el país, y empezamos a figurar en varios de los decretos, de los artículos que tiene la Constitución, para nosotros muy importantes, entre ellos el reconocimiento de nuestros resguardos como entidades territoriales de carácter especial, el reconocimiento a la jurisdicción especial indígena y al derecho de ejercer la justicia propia como parte del principio de autonomía que tenemos como movimiento indígena. Y empezamos allí en ese tránsito, ¿no?, de visibilización política a mirar cómo empezábamos a entender también ese significado que encierra la Constitución para nosotros, y que desafortunadamente muchos de estos artículos pues todavía no han sido resueltos, no han sido, digamos así, que no han transitado por todo ese reconocimiento y marco jurídico que tiene que desarrollarse para el ejercicio. Entre ellos, por ejemplo, recordemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es una deuda pendiente 29 años después de que se creó, ¿no?, que digamos que empezó a tener vida la Constitución política en este país.
Hay otros aspectos allí para mencionar, pues algunos avances en materia de autonomía también lo tenemos con el reconocimiento de participar en el sistema general de participación, en lo que recursos, ¿no? que llegan por ser una entidad de carácter especial los resguardos, pero que lastimosamente pues no resuelven, ¿no? las necesidades de las comunidades, porque es un recurso muy pírrico que finalmente tiene muchos enredos burocráticos, y que en este caminar por el país nos hemos encontrado incluso que hay resguardos donde llevan 10, 12 años sin poder resolver estos recursos de transferencia que le llamamos nosotros desde el Estado, y que están acumulados porque hay desconocimiento de parte de funcionarios que llegan a las alcaldías, hay desconocimiento también de los derechos de parte de las comunidades para poder exigirlos, y hay unas trabas burocráticas impresionantes para poder por lo menos acceder a este tipo de beneficios, y así por el estilo, una cantidad de situaciones que todavía no se han resuelto desde los territorios. Eso así de manera general, como para ir conversando. Sí, Luz Mary, pues muchas gracias. Nos ha hecho, yo creo que un brochazo general y de alguna manera completo también sobre la situación de los pueblos, de las comunidades indígenas a la luz de la Constitución. Pero nosotros también quisiéramos saber ya, digamos, puntualmente, digamos que en ejercicio de este balance, ¿cuál considera usted, y sobre todo desde la perspectiva de las comunidades indígenas, pero también de los derechos humanos en general? Ya sabemos que usted fue defensora en la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el mayor logro, a su juicio, de la Constitución del 91 en esos 30 años del proceso constituyente, en estos 29 años de la Carta Política? Mira, digamos que han habido ciertos desarrollos que han permitido algunas garantías para el ejercicio de derechos. Sin embargo, muchos de estas intenciones y de las buenas intenciones que parecen estar, todavía no se logran, ¿no? De manera integral. Y creo que uno, desde mi punto de vista personal, creo que uno de los avances que hemos podido tener, que hemos podido evidenciar, especialmente en los últimos años, es lo que tiene que ver con los mecanismos jurídicos para la defensa de los derechos. Yo creo que, pues después de todo este tiempo, ha podido no solamente los pueblos indígenas, sino también el pueblo afro y las comunidades campesinas empezar a conocer de mejor manera, a entender esos mecanismos como una herramienta de defensa de derechos, los derechos de petición, el tema de poder interponer tutelas. Ustedes recordarán o tienen aquí en la memoria más próxima el uso, por ejemplo, de las acciones populares para defensa de los derechos ambientales, que ha tenido un auge grandísimo en los últimos tiempos en el país, para poder exigir, ¿no? ese derecho a la participación frente al modelo de desarrollo que se impone en el país, especialmente poniendo ahí de primero los intereses económicos antes que los ambientales y los de la población, y me parece a mí que es de resaltar, ¿no? Respecto a estos mecanismos jurídicos para la defensa de los derechos, bueno, que también han ido perdiendo un poco de fuerza por, precisamente por el gran auge que tuvo, pero que la gente sigue teniendo allí como una posibilidad de participación desde las altas cortes para poder
Para mí eso es lo que resalta principalmente en estos casi 30 años de existencia de la Constitución Política. Excelente, excelente, muy bien, Luz Mary. Hay un tema que quisiéramos preguntarle y a usted con, pues, digamos, pues también por el lugar en donde está, donde vive, la cercanía con la naturaleza y la cosmovisión de los pueblos que tienen sobre el medio ambiente. ¿Cómo ve usted esta constitución? Hay muchos que dicen que esta es una constitución verde, que es una constitución en la que se tuvieron en cuenta muchos aspectos para el tema del cuidado del ambiente. ¿Cómo ve usted esta constitución respecto a este cuidado de no solo hace 29 años, sino ahorita, pues tantos cambios que hay, cambio climático que se están viendo y tantos retos que tenemos frente al cuidado del medio ambiente? ¿Cree usted que en la Constitución del 91 quedaron las herramientas y los instrumentos para poder cuidar realmente, aparte de la responsabilidad que tenemos todos, pero está constituido en esta carta política? Para empezar a conversar sobre la pregunta que haces, primero recordemos que la Constitución del 91 se hace precisamente en un contexto de apertura de, de, se empieza, ¿no?, a participar en ese proceso que se ha denominado apertura económica, y la Constitución es una Constitución que podríamos plantear que la Constitución tiene un contenido interesante sobre el tema ambiental, ¿sí?, sobre los derechos colectivos, especialmente el derecho a gozar de ese ambiente sano, que es bien interesante cómo lo plantea. Sin embargo, el desarrollo mismo de la Constitución pues ha llevado a que se debilite ese espíritu que inicialmente podría haber estado contenido en esa Constitución. Y cabe aquí mencionar, teniendo como defensores del ambiente y del territorio en general, podríamos decir que lastimosamente no hay una voluntad política ni del gobierno, ni de los gobiernos a nivel de Colombia, ni tampoco, digamos, hay un compromiso serio de parte de la comunidad internacional, ¿no?, respecto a las políticas ambientales en el contexto nacional e internacional, de la protección del ambiente que se choca ahí, ¿no?, con el desarrollo y con el modelo de economía impuesto, queda simplemente reducido a que el que contamina paga, y si usted tiene plata, se reduce a eso. Y vemos nosotros con gran preocupación, por ejemplo, como con lo que respecta a Colombia, que lastimosamente instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, como las mismas corporaciones autónomas, pues en definitiva son instrumentos, son espacios que su accionar, su capacidad de accionar en cuanto a personal y demás cuestiones técnicas, pues es muy reducido y prácticamente no cumple, ¿no?, a satisfacción con las tareas encomendadas, como es la de precisamente velar por el medio ambiente. Para el caso de la Amazonía, nosotros estamos acá padeciendo las consecuencias, por ejemplo, de la explotación petrolera. La Amazonía, recordemos que está compuesta en Colombia por los 6 departamentos, ¿no?, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés. Y en el caso del Putumayo, se inicia la explotación petrolera en la década del 60 hasta el momento. Y las consecuencias ambientales son gravísimas y
nosotros no vemos por ningún lado cómo esos delitos ambientales que se han venido cometiendo de manera sistemática en estos territorios, pues no han sido sancionados, no han sido corregidos y tenemos como consecuencia la contaminación de los principales ríos, de las fuentes hídricas contaminadas por los derrames de crudo, por el tema de la minería ilegal que tampoco se controla, hoy están afectados por el mercurio y lastimosamente las poblaciones que vivimos a la orilla, en la ribera de estos ríos, pues consumimos el agua de los ríos, consumimos el pescado y demás alimentos que nos provee el río y en este momento tenemos un serio problema de salud porque estamos contaminados en nuestra sangre con altos contenidos de mercurio. Hace poco la Corporación Autónoma Corpo Amazonía sacó resoluciones prohibiendo comer el pescado del río Putumayo, prohibiendo comer pescado del río Caquetá y del río Caguán porque están envenenados, pero y entonces, ¿cómo nos alimentamos los que estamos viviendo a la orilla de esos ríos? No contamos con acueductos, no contamos con otras formas de sobrevivir, aparte de esa relación que tenemos para nuestra existencia con los ríos. Y así por el estilo, una serie de situaciones y de conflictos ambientales que afectan la existencia nuestra y estamos muy preocupados por los pueblos indígenas que llaman no contactados o en aislamiento y que son los que también padecen y son los más afectados por estas situaciones de contaminación de suelos, agua y aire que no ha sido resuelto, que no ha sido controlado por las autoridades competentes y que tampoco han sido sancionados en la manera en que debieran haberse hecho. Todo esto, la preocupación grandísima es porque se está en este momento con los planes de desarrollo y las políticas que hay, se está pretendiendo ampliar la explotación petrolera. En Caquetá solo tenemos explotación petrolera en la región de Los Pozos, sin embargo ahí ya se ha afectado el río La Tunia, que es el que atraviesa todo el parque del Chiribiquete y hace parte de toda la red hídrica que llega a la gran cuenca de la Amazonía. Pero además está afectada con la explotación petrolera. Ríos corren hacia la Amazonía, hacia el río Amazonas. Y entonces para nosotros es muy preocupante que se tenga la intención de ampliar la explotación petrolera. En Caquetá hay 44 bloques petroleros que se están empezando a entregar, más de 50, la construcción de hidroeléctricas que van a afectar gravemente los ciclos vitales y los ciclos de todos los animales y seres que hacen parte de la existencia nuestra, se van a cortar y se van a ver gravemente afectados por todas estas situaciones, además de las vías 4G que están proyectadas como la marginal de la selva, entre otros. Entonces, fíjate que a pesar de tener ese elemento, ese documento rector de la Constitución Política, el tema del choque que hay entre el modelo económico y el cuidado y protección del ambiente. Estamos en los 6 departamentos de la Amazonía, que somos 64 pueblos, nosotros somos dueños, propietarios de 27 millones de hectáreas de las 44 que tiene la Amazonía. Sin embargo, nos han dejado por fuera de la participación en la construcción de las políticas públicas. Ahora quedamos por fuera en los planes de desarrollo que se acabaron de aprobar en municipios y departamentos, pero además con la sentencia 4360 de 2018 que ha declarado a la Amazonía como sujetos de derechos por los pueblos indígenas, de ese proceso de cuidado y de detener la deforestación, de que es el principal problema que menciona la sentencia. Y estamos diciendo, venga, que nosotros que somos propietarios de más del 50% del territorio de la Amazonía y que hemos garantizado el 98% de la conservación de la Amazonía, que así se reconocen los diferentes
estudios e investigaciones que se han hecho, pues somos los que milenariamente hemos cuidado la Amazonía y deberíamos estar enseñándole a las instituciones y al resto de gente cómo es que se debe cuidar la Amazonía, si es que realmente hay una política y una intención seria a nivel de la protección ambiental, para que vayamos mirando que una cosa es lo que está en la Constitución y desafortunadamente pues con todas las reformas que también ha sufrido la Constitución en este periodo, se ha ido debilitando y no se ha puesto, ¿no?, en el ambiente y en el contexto nacional realmente la intención nacional e internacional de cuidar y proteger la Amazonía y el ambiente en general. Y si no se protege la Amazonía, pues nosotros vamos a desaparecer, estamos en peligro de extinción, como lo ha planteado la Corte en el auto 004 del 2009, pues, donde ha ordenado planes de salvaguarda para los pueblos que estamos en peligro de desaparecer y de física y culturalmente, pero toda esta situación de desorden institucional y de falta de política, de voluntad política para proteger el ambiente y las comunidades, pues nos agudiza este peligro de exterminio y por eso hemos estado muy activos haciendo ese SOS, lanzando ese SOS por los pueblos indígenas, porque si los pueblos indígenas desaparecemos, si desaparece la Amazonía, desaparecemos los pueblos indígenas y desaparece la humanidad, que es lo que queremos hacerles entender a los colombianos y a la humanidad en general. Muchas gracias, Luz Mary. Creo que nos ha quedado muy clara la perspectiva, digamos, de las comunidades indígenas en estos 29 años de la Constitución. Ya para cerrar, una pregunta breve, cortica, y es desde la perspectiva de las comunidades que usted representa, ¿qué le faltó a la Constitución, digamos, que no quedó, y qué no debió quedar en esa Constitución? Así, súper breve para cerrar. Pues, digamos, ahí han quedado unos elementos importantes, ¿no?, consignados en la Constitución. Puede que falten muchos, puede que algunos eh, eh, también sean necesario, considero que no es tanto lo que haya quedado o no haya quedado. Me parece que aquí lo importante es realmente qué es lo que ha pasado con los gobiernos, ¿no? Y cuál ha sido realmente esa voluntad de poder garantizar lo que nosotros llamamos el buen fin, o sea, el buen vivir, el bienestar, no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza. Yo creo que aquí ha habido más una cuestión de priorizar intereses intereses económicos, pero digamos para el beneficio de unos pocos, ¿no?, intereses privados, más que el interés colectivo. Y pensaría que en este sentido habría que hacer ajustes en lo que ya tenemos, hacer ajustes en la garantía del derecho a la participación efectiva y oportuna del pueblo colombiano. A mí un elemento supremamente violentado, pero supremamente necesario arreglar y ajustar. Yo creo que el papel puede con todo, como dicen, como dicen, el dicho popular. lo dicen Sin por embargo, ahí, es cierto. Aquí, ¿no? Sí, así es, Luz Mary. Excelente entrevista, excelente explicación, ilustración, muchos retos. Creo que tenemos muchos retos y muchas posibilidades de trabajo, tanto en temas de comunidades indígenas como lo que estamos hablando ahora de medio ambiente, que es un tema de todos y todos somos colombianos, todos estamos en el territorio y son grandes retos. Entonces, esta era una breve entrevista para todos nuestros seguidores. Un honor y un placer haber estado con Luz Mary desde San Vicente del Caguán, desde esa linda zona de Colombia. Luz Mary, mil gracias por este tiempo, mil gracias por el conocimiento, por compartir con nosotros. A Humberto, muchas gracias también por la participación.
y los esperamos en una próxima entrevista aquí en Al Centro. Muchas gracias.